seguridad y salud ocupacional, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante llevar este módulo, ¿no?, de auditoría? Ustedes saben, ya lo han visto dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, porque la ley 29.3 así lo dispone. Las empresas, dependiendo de su envergadura, están obligados a realizar una auditoría en seguridad y salud en el trabajo, ¿no?, para verificar si su sistema está o no está funcionando. Para empezar, ¿no?, para poder realizar una auditoría tenemos que partir desde el presupuesto, desde que ya existe, ¿no?, existe un sistema, ¿no?, implementado. Existe un plan, se ha implementado, existe un programa de diversas actividades, de capacitaciones, de inspecciones, de salud ocupacional, y estos programas pues se han implementado, ¿no? Entonces la finalidad de la auditoría es verificar que las acciones o las actividades que se hayan desarrollado estén de acuerdo a lo que se ha planificado, ¿no? Porque nosotros podemos planificar en gabinete, en el escritorio, de alguna manera nuestro plan, pero no necesariamente lo vamos a trasladar tal como está escrito en la práctica. Siempre se va a presentar una diferencia, ¿no? Va a haber una distancia. Entonces, el objetivo de la auditoría es eso, ¿no? Detectar, ¿no? Detectar cuáles son los incumplimientos, ¿no?, de nuestro plan, ¿no? Y preguntarnos por qué se están generando esas no conformidades o se están generando esos incumplimientos, ¿no? De repente no está bien diseñado, nuestro plan no es el adecuado para nuestra organización, por lo tanto, pues la implementación no va a ser acorde a lo que está escrito. O de repente se ha implementado a medias, ¿no? Hay actividades que aún no se han realizado. Por lo tanto, a través de esta auditoría vamos a poder detectar ello, ¿no? También la norma nos obliga a que debemos realizar inspecciones internas. Alguien está preguntando. Nos obliga a realizar inspecciones internas, ¿no?, que es casi similar a una auditoría, ¿no? Pero a diferencia de una inspección interna con una auditoría, es que la auditoría lo va a realizar un inspector o un auditor, ¿no? Perdón, un auditor que esté debidamente inscrito y acreditado y autorizado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Obviamente yo puedo realizar también una auditoría externa con un auditor independiente sin que este auditor esté acreditado, pero esa auditoría solamente me va a ser referencial, ¿no? La auditoría que va a ser fiscalizable por la entidad fiscalizadora, en este caso SUNAFIL, va a ser aquella auditoría que ha sido llevada a cabo por un auditor debidamente acreditado ante el Ministerio de Trabajo. ¿Estamos? Dicho esta introducción, vamos a pasar a ver los módulos. Bien, ¿qué entendemos, ¿no? ¿Qué conocemos por auditoría? Para hacer un pequeño paréntesis aquí, ¿no? Antes de ya entrar al detalle de lo que consiste una auditoría, si bien es cierto, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos exige, nos obliga, ¿no?, porque es una ley, hay que cumplirlo, por eso nos obliga a realizar auditorías, pero no nos dice cómo, simplemente nos dice hacer la auditoría, no nos dice cómo, ¿no? Entonces, si ustedes saben, existe pues estándares internacionales, entre ellos están los estándares de las normas ISO. Entonces, uno de esos estándares, que es la ISO 19011, está referido, te da algunas pautas de cómo se debe llevar a cabo una auditoría, ¿no? Entonces, esta clase se ha cogido algunos aspectos de este estándar, ¿no?, de la 19011, que nos da algunas pautas de cómo llevar a cabo una auditoría. ¿Estamos? Entonces, ¿qué nos dice la parte de la definición, ¿no?
que la auditoría consiste, ¿no? O es un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencia y evaluarla, ¿no? Hay que evaluar la auditoría, ¿no? Y evaluarla objetivamente, ¿no? Con el fin de determinar en qué grado criterios de la auditoría. Entonces nos dice que es un proceso sistemático, obviamente, ¿no? Porque se planifica, ¿no? Se planifica la auditoría. No es que yo voy, cojo mi, mi papel de apuntes, agarro mi tablero y me voy a hacer la auditoría. No. Primero hay que planificar, ¿no? Entonces, como les he dicho al principio, para poder auditar, partimos de que ya se asume de que existe un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Por lo tanto, primeramente, lo que voy a hacer es solicitar o pedir, ¿no? al auditado que me proporcione todos los documentos que comprenden el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y haré pues una evaluación de escritorio, ¿no? Trabajo de escritorio para empaparme, ¿no? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste ese sistema? Porque no todo sistema es similar o igual para todos, ¿no? Cada quien tiene sus propias particularidades, ¿no? Tiene sus riesgos, sus peligros propios, cada entidad, cada organización. Por lo tanto, los sistemas son distintos, ¿no? Habrá una estructura que es similar, pero el contenido ya es distinto. Nos dice que es independiente la auditoría. Les dije que las auditorías lo realizan auditores, ¿no? Externos. Puede ser acreditado o no ante el Ministerio de Trabajo, pero aquella auditoría que te va a exigir la entidad fiscalizadora es la que ha sido realizada por un auditor debidamente acreditado en el Ministerio de Trabajo. Y finalmente nos dice que debe ser documentado, ¿no? ¿Por qué documentado? Porque la auditoría se planifica, tenemos que hacer un plan de auditoría, tenemos que hacer un programa de la auditoría, dónde empieza, cuándo termina, qué áreas van a ser auditadas, y finalmente, el resultado de la auditoría, que va a ser un informe, tiene que estar pues, documentado, ¿no? En donde se plasmen todos los cumplimientos e incumplimientos que se hayan encontrado, y obviamente las recomendaciones para levantar o subsanar los incumplimientos encontrados durante el proceso de la auditoría, ¿no? Entonces, por eso nos dice que para obtener evidencia y evaluarla objetivamente, ¿no? Entonces, la evidencia nosotros la vamos a obtener cuando se visite campo, cuando se verifique el campo, si lo planificado se está aplicando tal cual está, ¿no? Y si hay alguna diferencia, verificar a qué se debe esa diferencia, ¿no? Y nos dice con el fin de determinar en qué grado se cumplen los criterios de la auditoría, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer una auditoría, cuando pedimos el plan, vamos a armar nuestros criterios de auditoría, una especie de checklist, ¿no? Por ejemplo, preguntaremos, ¿cuenta o no cuenta con la política de seguridad y salud en el trabajo? Eso es un criterio, ¿no? Otro criterio respecto a la política puede ser si esta política está aprobada por el representante legal de la empresa, si está publicada, si ha sido difundida a los trabajadores, ¿no? Se dan cuenta y van saliendo los criterios, ¿no? He cogido un tema y van saliendo los criterios, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros vamos a armar un listado de criterios que van a ser los que nosotros vamos a verificar al momento de realizar la auditoría. ¿Estamos? Dijimos, ¿no? Que es un proceso sistemático, es no aleatorio, ¿no? Porque es planificado, programado, ¿no es cierto? Y su propósito, pues, es revisar el sistema de gestión y sus procesos, ¿no? Para verificar las conformidades con diferentes criterios, ¿no? Al hacer esta verificación de los distintos criterios o la conformidad de estos criterios, definitivamente vamos a encontrar, pues, incumplimientos, vamos a no conformidades. A ver, acá hay una pregunta, ¿no? Nos dice, en la auditoría para un proyecto se aplica el principio de primacía de la realidad. Bien, vamos a explicar primeramente en qué consiste primacía de la realidad, ¿no? Que sería la primera pregunta a responder. Entonces, el principio de primacía de la realidad básicamente es un principio legal, ¿no? Legal, que está en la Ley de Procedimiento Administrativo General, está en la Ley General de Inspección de Trabajo y en algunos otros también está, por ejemplo, en la
la ley de inspección de aspectos ambientales, ¿no?, que considera los inspectores de la OEFA. Entonces, ¿qué quiere decir este principio, no? Que cuando uno como auditor, como inspector, encuentra unos hechos, ¿no es cierto?, unos hechos distintos a lo que dicen los documentos, lo que prevalece es lo que yo estoy encontrando, lo que yo estoy verificando. Entonces, por eso dice principio de la primacía de la realidad. En este caso, independientemente de que sea un proyecto o no, ¿no?, estoy haciendo esa verificación. Lo que voy a verificar como auditor es si lo planificado, lo que dicen los documentos, se está aplicando, ¿no es cierto? Y si de no encontrar ello, la realidad me dice otra cosa, los hechos me dicen otra cosa, entonces va a ser una no conformidad. Entonces estoy aplicando, ¿no?, implícitamente, estoy aplicando este principio de primacía de la realidad, ¿no? En realidad este principio de primacía de la realidad es transversal, ¿no? Es transversal, se aplica en todo momento, ¿no? Verificar, ¿no?, si los hechos responden a lo planificado, ¿no?, a lo que se ha programado, ¿no? En eso consiste el principio de primacía de la realidad, ¿no? Y definitivamente se utiliza pues en todo tipo de inspección, en todo tipo de auditoría, ¿no? Eso es bien usado, este principio de primacía de la realidad, ¿no? Que los hechos verificados, los hechos encontrados, van a prevalecer sobre lo que dicen los documentos. ¿Estamos? No sé si ha quedado claro tu pregunta, Feliciano. Bien, nos dice que la auditoría es un proceso independiente, ¿no? Como les dije, estas auditorías son llevadas pues por auditores externos, independientes del área auditada, aunque también había auditorías internas, ¿no? El tema es de que si vamos a hacer, por decirles, una auditoría interna, somos un equipo de 10 personas, por decirles un número, que trabajamos en un determinado área, nosotros pues no nos vamos a auditar, ¿no? Porque si nosotros nos auditamos, no vamos a sacar 20, ¿no?, sino vamos a sacar 21, ¿no es cierto? Para nosotros todo va a estar bien, va a estar funcionando de mil maravillas, ¿no? Va a estar funcionando como un reloj suizo. Por eso se dice que uno de los principios de los pilares de la auditoría es que debe ser independiente, porque alguien externo va a venir a verificar nuestro trabajo, cómo estamos realizando nuestro trabajo, cómo estamos en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿ya? Dijimos que debe ser documentado, ¿no? El proceso se va a publicar, ¿no? Cuándo se va a realizar, quiénes son los auditores, qué partes se van a auditar, cuándo se va a comenzar, qué momento va a terminar. Y definitivamente, cuando se termina la auditoría, se va a emitir pues un informe de la auditoría, ¿no? Y este informe también debe ser difundido, ¿no? Debe ser puesto en conocimiento de los miembros del comité, que representan tanto a los empleadores como a los trabajadores, y los representantes pues, de los trabajadores difundirán, ¿no?, el resultado de la auditoría a todos sus trabajadores, para que tengan conocimiento de cuáles son las deficiencias y falencias que se han encontrado en el proceso de auditoría. ¿Estamos? ¿Hay una pregunta hasta aquí? Bien, seguimos. Entonces, ¿cuál es la finalidad, ¿no?, de la auditoría, ¿no? Hacer una evaluación objetiva, nos dice, ¿no? Comparar la evidencia, los hechos, lo que estamos encontrando, con los criterios de la auditoría, ¿no? Los criterios de la auditoría lo vamos a obtener del plan, ¿no? Del plan de seguridad y salud en el trabajo. En función de ese plan, nosotros vamos a armar nuestros criterios, ¿no? Vamos a armar nuestro checklist, ¿no? Entonces, nuestros criterios prácticamente responden a lo planificado, ¿no? A lo planificado. Y vamos a comparar con la evidencia, con los hechos, ¿no? Cómo está en la realidad, ¿no? De repente hemos puesto, los trabajadores van a utilizar equipos de protección personal de estándares internacionales, ¿no? Con estándares ANSI. Y al momento que verificamos, efectivamente encontramos trabajadores que están con sus EPPs. Pero cuando nos fijamos si tienen algún tipo de estándar, vemos que pues, los EPPs no tienen estándares, ¿no?, certificados. Entonces, ahí pues prevalece lo que estamos encontrando versus lo que dicen los documentos, ¿no? Y ahí se aplica lo que dice este principio de primacía de la realidad, ¿no?
Y nos dice que usamos los hechos antes que las percepciones subjetivas, ¿no? Lo que encontramos, ¿no? Lo que encontramos es lo que nosotros vamos a tomar nota, ¿no? Luego no vamos a hacer una apreciación, ya estamos verificando, ¿no? Somos como un árbitro en ese momento. El auditor es como un árbitro en ese momento, ¿no? Va a calificar lo que está observando, lo que está encontrando. Las evidencias de la auditoría son los registros, donde va a tomar nota, va a dejar constancia de lo que está encontrando, declaraciones de hechos o cualquier otra información verificable, ¿no? ¿Por qué dice declaraciones de hechos, no? Porque quizás en los documentos indica pues que a los trabajadores se les ha capacitado, por decirles, más de 4 veces. La norma indica como mínimo 4, pero de repente hemos puesto 6 y encontramos registros que indican que efectivamente los trabajadores han sido calificados o capacitados 6 veces, ¿no? Pero cuando les preguntamos al trabajador, sobre todo vamos al fondo, ¿no? Preguntamos sobre el tema de la capacitación, el trabajador no sabe ni de qué lo estamos hablando, ¿no? Entonces, por eso también se toman declaraciones, entrevistas, efectos para verificar que la realidad responde a lo que dicen los documentos. Los criterios de auditoría lo vamos a armar o realizar en función pues a lo que dice la norma, ¿no? En función a lo que dicen los procedimientos escritos que conforman o que forman parte del plan, otras normas sectoriales o disposiciones internas que haya dado pues el empleador. Como principio de auditoría tenemos la independencia, ¿no? Es la base para la imparcialidad de la auditoría y la objetividad de las conclusiones de la auditoría, ¿no? Este principio está referido básicamente al auditor, ¿no? El auditor es una persona independiente, que no se casa con nadie, ¿no? Ni con el empleador ni con el trabajador, ¿no? Simplemente va a levantar la información y va a dejar constancia de lo que está encontrando, ¿no? Porque ese es su trabajo, ¿no? Verificar que lo que se ha planificado se esté aplicando, ¿no? Y por ahí de repente encuentran algunos incumplimientos, porque los trabajadores o el supervisor del área se olvidó de ponerlo, de implementarlo, ¿no? Se olvidó de pedir EPPs correspondientes, o ya están dañados los EPPs, no ha pedido su recambio, qué sé yo. Entonces, no, pues, no, ya mañana yo ahorita lo subsano. Eso no puede permitir eso el auditor, ¿no? El auditor, eso es su trabajo, ¿no? Su trabajo es verificar que lo que se ha planificado se esté aplicando, ¿no? Y preguntar por qué, si estoy encontrando diferencias, estoy encontrando incumplimientos, ¿por qué? ¿A qué se debe ese incumplimiento, no? De repente es por descuido de los trabajadores, de los supervisores o del mismo empleador que no ha implementado los compromisos que está asumiendo en el plan, o de repente el plan no es el adecuado, ¿no? Por eso dice que debe haber imparcialidad y objetividad en las conclusiones de la auditoría, ¿no? El otro principio nos habla de que la auditoría analiza el funcionamiento del sistema, ¿no? Se busca la eficacia del sistema a lo largo del periodo del tiempo, ¿no? Entonces, este principio está básicamente dado a lo que ya les venía anticipando, ¿no? De repente el plan no es el adecuado, por lo tanto no va a ser eficaz, ¿no? Entonces, ¿cómo nos vamos a dar cuenta de ello? Cuando estamos realizando pues la auditoría, ¿no? Ahí van a salir las no conformidades, van a salir las diferencias y los incumplimientos, ¿no? Entonces, producto de esta auditoría, vamos a dar cuenta que probablemente al encontrar diferencias, estas diferencias puedan ser producto de que el plan no sea adecuado para la organización, ¿no? El otro principio nos dice que la auditoría busca, a través del análisis del pasado, soluciones para el futuro, ¿no? Se analizan los fallos del sistema, ¿no? Entonces, ¿por qué no dice que análisis del pasado? Porque cuando nosotros hacemos una auditoría, lo que verificamos es el pasado, ¿no? O como máximo el presente, pero no el futuro, ¿no? Pero sí, lo que encontramos en ese pasado, la información que encontramos en ese pasado, ¿no es cierto? La analizamos, la procesamos, ¿no? Y nos va a permitir realizar correcciones, ¿no? Para solucionar posibles problemas, posibles contingencias que se puedan presentar en el futuro, ¿no? Porque cuando pedimos, por decir las capacitaciones de los trabajadores, no vamos a ver pues el futuro, no vamos a ver hasta estas alturas, o el año 2020, si nos podemos auditar el año 2020, preguntaremos, bueno, a ver, en tu programa de capacitaciones indicas
que vas a capacitar en 5 temas, ¿no? En A, B, C, D, E temas, y muestran las evidencias de que efectivamente los trabajadores han sido capacitados ahí, ¿no es cierto?, en esos temas. Y si no los ha capacitado, definitivamente no va a haber evidencias, ¿no? O habrá evidencias incompletas porque probablemente haya llevado las capacitaciones, pero no todas como estaban programadas, ¿no? Entonces, ahí definitivamente ha habido un fallo en el sistema, ¿no? ¿Qué ha fallado? ¿Por qué no se llevaron a cabo todas las capacitaciones que estaban planificadas en el programa de capacitación? Sería la pregunta, ¿no? De repente nos dicen, pues, ¿sabe qué? Estaba programado nuestras capacitaciones, pero se presentó la pandemia. Y como producto de la pandemia hubo cuarentena, se prohibían las capacitaciones presenciales, todos los trabajadores no tenían computadora en su casa o en el puesto de trabajo. Entonces, habrá pues una serie de explicaciones, ¿no?, para justificar por qué no se cumplió con el programa de capacitaciones, ¿no? Entonces, esos fallos, nosotros, producto de la auditoría, nuestras recomendaciones, vamos a solucionar ello, ¿no? O vamos a dar unas recomendaciones a efectos de que no se vuelva a repetir los incumplimientos que estamos encontrando, ¿no? Entonces, la auditoría es un método racional, ¿no?, para alcanzar conclusiones fiables y reproducibles, ¿no?, que está basado en la evidencia, ¿no? Como le he dicho, una auditoría, nosotros nos encargamos de verificar los hechos versus lo planificado, ¿no? Entonces, los hechos, pues eso nadie lo va a cambiar, ¿no? Esa es la evidencia, ¿no? Vamos a dejar constancia nosotros en los documentos, con lo cual estamos levantando la información, ¿no? Entonces, las conclusiones a las que vamos a llegar van a ser fiables porque sencillamente o únicamente responden a los hechos que nosotros hemos encontrado cuando hemos hecho la visita a determinados puestos de trabajo, ¿no? Entonces, la evidencia de la auditoría es verificable, ¿no? Por ahí un auditor puede decir, he encontrado a trabajadores sin su EPP correspondiente, ¿no? Ya, pero bueno, es lo que dices tú. Como dice que es verificable, aquí están, aquí tengo registros fotográficos. Así yo los he encontrado, ¿no? ¿Qué dice tu plan? Tu plan dice que deben trabajar haciendo uso del EPP correspondiente, ¿no? Que consta pues de casco, zapatos, guantes, lentes, protector auricular, qué sé yo, ¿no? Dependiendo del puesto de trabajo. Pero en la realidad no ocurre eso. Esto es lo que yo he encontrado, ¿no? Por eso se dice que la evidencia de la auditoría es verificable. ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Bien, sigamos. Entonces, ¿quiénes son, no? ¿Quiénes juegan este partido de la auditoría, no? ¿Quiénes son los protagonistas, no? Va a haber un cliente, ¿no?, el que solicita la auditoría, ¿no?, el que quiere que le hagan la auditoría en la organización, ¿no? Va a haber un auditado, ¿no es cierto?, que son aquellas personas que van a ser objeto de auditoría, ¿no?, a quienes se les va a verificar su trabajo, ¿no? Y el auditor, ¿no? El auditor es la persona que va a realizar, pues, ¿no?, la auditoría. Ya puede ser una persona o un equipo de auditores, ¿no?, un auditor responsable, auditor líder, y secundado pues por auditores auxiliares, ¿no?, quienes van a conformar el equipo auditor y se van a encargar de diseñar, planificar la auditoría, programar la auditoría, finalmente hacer la auditoría, y su trabajo va a concluir pues en un informe de auditoría, ¿no? Entonces, estas 3 personas son los protagonistas de la auditoría. El auditor, ¿no?, ¿qué características debe tener, ¿no?, para ser auditor, ¿no? De repente nosotros tenemos la buena intención de auditores, pero no tenemos algunas características que son necesarias, con las que debe contar un auditor, ¿no? Debe tener una conducta ética sólida, ¿no?, que no se deje, ¿no?, persuadir, ¿no?, y cambiar su posición, ¿no?, de lo que está encontrando, ¿no? Ya les dije que lo que ustedes encuentren, ¿no?, básicamente las no conformidades, ¿no?, porque como es el objetivo de la auditoría verificar que el sistema esté funcionando adecuadamente, entonces, si nosotros encontramos que todo está bien,
Entonces, por ahí podemos decir pues, que esa auditoría ha sido un poquito blanda, un poquito floja, ¿no? Muy condescendiente, no ha encontrado nada, ¿no? Pero cuando encuentras muchas no conformidades o incumplimientos, esa persona pues es un buen auditor, ¿no? Ha sido capaz de encontrar no conformidades, ¿no? Tampoco pues va a buscarle la quinta pata al gato, ¿no? Tampoco se trata de eso, ¿no? Sino simplemente es verificar a través de los criterios que se ha establecido su cumplimiento de esos criterios, ¿no? Para eso se planifica antes, se hace un trabajo de planificación de programación de la auditoría en oficina, donde se arma la plantilla de los criterios y se va a ir a campo pues a hacer una especie de checklist, ¿no? Si están cumpliendo o no están cumpliendo con los criterios que hemos definido, ¿no? Entonces ahí en ese momento no se debe dejar influenciar el auditor, ¿no? Porque los trabajadores pues van a poner mil excusas para tratar de justificar el incumplimiento que está encontrando el auditor, ¿no? Por eso debe tener una conducta ética sólida, firme, ¿no? Debe tener un cuidado profesional, ¿no? O sea, el auditor no está yendo a pelearse con nadie, ¿no? El auditor debe explicar al momento que llegan al área, ¿no? Al área que está auditando, que la auditoría que se está llevando a cabo es por el bien de todos, ¿no? Es por el bien del trabajador, por el bien de los compañeros y por el bienestar también de su familia, ¿no? A efectos de verificar que el plan de seguridad y salud en el trabajo se está implementando adecuadamente, ¿no? Y si no se está implementando adecuadamente, que no se preocupen, ¿no? Las observaciones que se están haciendo, que se están levantando, se van a corregir a efectos de darle una seguridad al trabajador para que labore pues, en un ambiente de trabajo seguro y saludable, ¿no? Debe tener una presentación justa, ¿no? El auditor debe ir debidamente presentado, ¿no? Si requiere equipos de protección personal para ingresar a un determinado área, el auditor se debe pues, procurar antes de, ¿no es cierto?, preguntar, por eso se planifica, eso es parte de la planificación, ¿no? De qué equipos de protección personal necesita, ¿no? Y son necesarios para ingresar a determinadas áreas, ¿no? Entonces, el auditor debe ser un ejemplo, ¿no? Debe ir impecable, bien presentado, con los EPPs completos, utilizándolo, ¿no? A efectos de que el trabajador vea en él un espejo, ¿no? De cómo debe hacer uso del EPP para el puesto de trabajo que ha sido asignado. Además de ello, debe tener pues ciertas habilidades el auditor, ¿no? Debe tener habilidades en el manejo de dificultades lógicas y sistemáticas, ¿no? Como les dije, muchas veces los trabajadores van a tratar pues, de convencer o de que el auditor no ponga, no levante los incumplimientos, ¿no? Que está encontrando, ¿no? Entonces, debe tener esa fortaleza, ¿no? Y explicarle por qué es importante que el auditor debe dejar constancia de lo que está encontrando en los registros que ha preparado para levantar la información, ¿no? Debe tener capacidad para comprender rápidamente, ¿no? Y eficientemente. O sea, debe ser rápido comprender las explicaciones, si realmente son justas o no son justas, ¿no? Si esas explicaciones o justificaciones son atribuibles al empleador o al trabajador, ¿no? Debe estar en condiciones de ver y aceptar otros puntos de vista, ¿no? ¿No es cierto? Como digo, el auditor no entra a pelearse con nadie, ¿no? El auditor debe entrar a verificar que los criterios que ha armado, ¿no? Para realizar su auditoría se estén cumpliendo, ¿no? Debe tener capacidad para elaborar informes concretos, ¿no? Los informes tienen que ser muy precisos, ¿no? Cualquiera que lo lee debe entenderlo fácilmente. Por lo tanto, debe tener esa capacidad de redacción, ¿no? Porque cuando nosotros hacemos un informe, muchas veces solamente pensamos en nosotros, pero no pensamos en la persona que va a leer el informe, ¿no? Y los informes debemos hacerlos, elaborarlos, pensando en el receptor, pensando en la persona que va a leer ese informe, ¿no? Cuestión que la persona que lee el informe no tenga por qué preguntar al auditor qué quisiste decir en este punto, ¿no? No entiendo, no es así, ¿no? El que lee el informe lo lee y lo debe tener claro, ¿no? No tiene por qué estar preguntando y pidiendo explicaciones, ¿no? Capacidad para adaptar el plan a circunstancias cambiantes, ¿no? Probablemente lo planificado para la auditoría
no respondan a lo que se esté dando en campo, ¿no? Entonces tiene que hacer una adaptación, ¿no? A su plan, ¿no? Rápidamente, ¿no? Tiene que cambiar el plan, el auditor tiene que tener esa capacidad, ¿no? No por el hecho que planificó y de repente el plan no es el adecuado, el apropiado para la organización, el auditor se va a cerrar y va a querer seguir llevando a cabo o seguir adelante con ese plan, ¿no? Tiene que hacer ajustes también a su plan, ¿no? Mantener el control de tiempo en todas las fases de la auditoría, ¿no? Entonces el auditor cuando llega también a un determinado puesto, tiene que explicar que los trabajadores sigan haciendo pues su labor tal como lo vienen haciendo, ¿no? O sea, no les debe quitar mayor tiempo, no los debe distraer, ¿no? Basta una presentación rápida, una explicación rápida, qué es lo que viene a verificar el auditor, ¿no? Y levantar esa información, ¿no? No puede distraerse, ¿no? Cuando está realizando esa auditoría, ¿no? Y como atributos personales, ahí tienen una lista de atributos personales que debe tener el auditor, ¿no? Debe ser ético, justo, veraz, honesto, discreto, ¿no? ¿Por qué discreto, no? La información que está encontrando, que está levantando, no puede llevarlo a otro lado, ¿no? Debe ser observador, ¿no? Verificar observador, ¿no? Verificar a ver si todos los peligros que dice la matriz CIPER efectivamente están contemplados en esa matriz CIPER, ¿no? De repente para determinada tarea la matriz CIPER dice 5 peligros, ¿no? Y si el auditor no es observador, va a dar por cierto que son 5 peligros, ¿no? Pueden ser menos o de repente son más, ¿no? Si es observador, se va a dar cuenta de ello, ¿no? Debe ser perceptivo, ¿no? A ver si ese trabajador realmente está trabajando así porque estoy acá o siempre lo hace de esa manera, ¿no? Debe tener esa capacidad de percepción, ¿no? De analizar esa conducta del trabajador, ¿no? Porque muchas veces los trabajadores, al momento de la auditoría, cuando les está mirando el jefe, ¿no? Cuando alguien está mirando, pues ese rato así, trabajan respetando los procedimientos, hacen uso del EPP correspondiente, ¿no? Pero se sale el auditor, se sale el supervisor, sale el jefe y abandonan todos los trabajadores, ¿no? Entonces tienen que tener esa capacidad de percepción, de captar, ¿no? La conducta del trabajador. Debe ser diplomático, ¿no? Diplomático, ¿no? Debe ser atento, educado, ¿no es cierto? Explicar con palabras sencillas, ¿no? Tratarse de ganar a los trabajadores, ¿no? Para que los trabajadores no le oculten, pues, información, ¿no? Sean sinceros y le cuenten, pues, la realidad que sucede en su puesto de trabajo. ¿Estamos? Entonces, cuando dijimos al principio, nosotros para poder planificar, ¿no? Hacer nuestra planificación de la auditoría, ¿no? Partimos de que en la organización que están requiriendo nuestros servicios como auditor, ya existe el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Y en qué consiste el sistema, no? ¿En qué consiste el sistema, no? De que ya hay una política en temas de seguridad y salud en el trabajo, que ha habido una participación, ¿no? De los trabajadores, de los empleados, en el diseño de esa política. Este sistema es organizado, ¿no? Hay responsabilidades, obligaciones, ¿no es cierto? Se ha planificado las capacitaciones, ¿no? Que vendría a ser la competencia y formación de los trabajadores, ¿no? Está documentado, ¿no es cierto? Hay evidencias de lo que, hay registros para dejar evidencias de que nuestro sistema lo estamos implementando, o lo hemos implementado y se está aplicando, ¿no? Hay comunicación, ¿no? Se permite la comunicación de ida y vuelta, ¿no? Tanto del empleador al trabajador y del trabajador al empleador, ¿no? A efectos de que algunos incumplimientos se vayan subsanando, ¿no? Dentro del aspecto de planificación y aplicación hay un examen inicial, ¿no? Ustedes saben cuando se va a desarrollar un sistema de gestión, hay que hacer pues un examen inicial, ¿no? Un diagnóstico, ¿cómo le llaman? Un diagnóstico inicial, así se llama, pues un diagnóstico inicial, ¿no? De línea base, ¿no? Que tiene como finalidad verificar cómo está nuestro sistema con relación a lo que dicen las normas, ¿no? En este plan de seguridad se proponen los objetivos en materia de seguridad, qué cosa queremos nosotros alcanzar, ¿no? ¿Qué pretendemos nosotros en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no es cierto?
se planifica todo ello para el desarrollo y la aplicación del sistema, ¿no? Hacemos un programa, ¿no? Hacemos un programa de temas de seguridad, ¿no? Está el programa de capacitaciones, el programa de inspecciones, está el programa de vigilancia de la salud, ¿no es cierto? Está nuestro sistema de control de peligro, ¿no? Básicamente eso está referido a una matriz ICAR, ¿no? Hemos identificado los peligros, hemos identificado los riesgos, hemos valorado los riesgos y hemos recomendado algunas medidas de control, ¿no? También dentro del sistema está la evaluación, ¿no? O sea, tenemos que nosotros evaluar nuestro sistema, cómo está funcionando nuestro sistema, ¿no? Medir el desempeño del sistema, ¿no es cierto? Y para poder medir, nosotros nos hemos fijado, pues, objetivos, y esos objetivos están, ¿no? Para poder medir estos objetivos, hemos diseñado algunos indicadores, ¿no? Para verificar si estamos o no estamos alcanzando los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Dentro de esta evaluación también está la realización de la investigación de accidentes, enfermedades e incidentes peligrosos. Dentro de la evaluación también está la auditoría, ¿no? Va a consistir en verificar de cómo está funcionando nuestro sistema, ¿no? Qué tan eficaz está siendo nuestro sistema, si estamos o no estamos consiguiendo los objetivos que nos hemos propuesto, ¿no? Y algunos exámenes realizados por la dirección, ¿no? Que básicamente ellos, esos exámenes realizados por la dirección, su fuente, ¿no? Para esos exámenes es la auditoría, las inspecciones internas y la investigación de los accidentes e enfermedades e incidentes peligrosos, ¿no? Y producto de ello, ya teniendo los resultados de todos estos exámenes, ¿no? Vamos a encontrar, pues, algunos incumplimientos, vamos a encontrar algunas no conformidades, y van a venir, pues, acciones que nos van a permitir corregir esos incumplimientos, ¿no? Efectos de que nuestro sistema vaya mejorando y se arme este círculo, ¿no? De la mejora continua. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta hasta este punto? Bien, sigamos. Entonces, el objetivo que persigue la auditoría del sistema de seguridad y salud de trabajo, ¿no? Estas auditorías periódicas permiten verificar o comprobar, ¿no? Si el sistema ha sido aplicado y es adecuado y eficaz para la prevención de riesgos laborales y la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, a través de esta auditoría vamos a encontrar nosotros esa distancia, ¿no? Esas diferencias que hay entre lo que se ha planificado y entre lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, esto lo vamos a encontrar nosotros cuando realicemos esta auditoría o cuando probablemente hagamos una inspección interna, ¿no? Vamos a encontrar algunas diferencias, algunas distancias entre lo planificado versus los hechos y haremos la pregunta, pues, ¿a qué se debe esa diferencia, ¿no? ¿Por qué está pasando ese incumplimiento o esa no conformidad? Y en razón de ello nosotros haremos algunas recomendaciones a efectos de que se corrija la no conformidad que estamos encontrando, ¿no? Para ejecutar esta labor debemos tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Como ya lo hemos dicho, ¿no? Al principio, la auditoría se realiza por auditores independientes, ¿no? Ahora, cuando es una auditoría así, no digamos, no oficial, ¿no? Lo puede hacer un auditor externo que tenga, pues, una persona, un profesional que tenga conocimientos y experiencia para realizando auditorías, ¿no? Y que no esté necesariamente acreditado en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Pero cuando ya hacemos una auditoría oficial que va a quedar plasmado finalmente en este registro de auditorías y que va a ser fiscalizable, ¿no? Porque la auditoría es fiscalizable, ¿no? Por la SUNAFIL, ¿no? Este tipo de auditoría sí debe ser realizado por un auditor que está debidamente acreditado ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Ahora, en la consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases de la auditoría, incluido el análisis de los resultados, ¿no? De la auditoría, se requiere la participación de los trabajadores y de sus representantes, ¿no? Entonces, porque el empleador no puede traer a un auditor, ¿no? Y simplemente contratarlo, ¿no? Así porque se le ocurrió. Tendrá que presentar una terna de auditores, ¿no? A Juan, Pedro y María, por decirles, ¿no? Obviamente todos con experiencia,
todos acreditados ante el Ministerio de Trabajo, por decirle, ¿no? Si se trata de una auditoría oficial, y con la participación de los trabajadores, se designará, se elegirá al auditor que va a realizar el trabajo de la auditoría, ¿no? Entonces, por eso dice que en la consulta sobre la selección del auditor y en todas las fases de la auditoría, incluido el análisis de los resultados de la misma, se requiere la participación de los trabajadores y de sus representantes. Entonces, esto incluso, por decirles, en un evento de la fiscalización, viene el inspector de SUNAFIL y te puede pedir pues a la empresa y le dice, a ver, muéstrame tu registro de auditoría con su correspondiente informe. Ya el personal de SOMA irá corriendo a sus archivos, sacará el registro de auditoría con su informe, ¿no? Efectivamente, en tal fecha nosotros hemos hecho, ¿no? Aquí está. Perfecto, el inspector revisará y se da cuenta pues que no hay ningún documento que acredite que hayan participado los trabajadores en la elección del auditor. Entonces pedirá, a ver, acredítame que hayan participado los trabajadores en la elección de este auditor, ¿no? Y si no hay, no está acreditado, hay un incumplimiento a la norma. Por lo tanto, puede ser pasible de una sanción, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado con ello cuando se va a elegir al auditor, que deben participar los trabajadores, ¿no? En la elección del auditor. Por eso la empresa no puede llevar pues a un solo auditor, ¿no? Debe llevar una terna, dentro de los cuales se elegirá a uno de ellos, ¿no? Al que sea el más adecuado, el más apropiado, y el que haya realizado pues auditorías en el giro del negocio que va a ser objeto de la auditoría. ¿Estamos? Nos dice que la elección del auditor se realiza ¿no? dentro de esa base de datos, ¿no? De los auditores inscritos en el registro de auditores autorizados para la evaluación periódica del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Ya les dije que los auditores, ¿no? Los profesionales que están encargados de realizar estas auditorías están inscritos y acreditados en el Ministerio de Trabajo. Por lo tanto, cuando la empresa lleva esa terna, ¿no? Que va a proponer a los trabajadores, presentará entre los documentos, ¿no? Pedirá pues su CV de cada auditor, ¿no? Y dentro de ese CV, dentro de esos documentos, debe estar pues que el auditor está debidamente acreditado por el Ministerio de Trabajo para realizar este tipo de trabajos. ¿Estamos? Como objetivo de la auditoría, ¿no? Sigamos, se dice que el periodo que se realizan las auditorías es el siguiente, ¿no? O sea, hay un periodo para realizar las auditorías, un espacio de tiempo, ¿no? Y nos dice que los empleadores que realizan actividades de riesgo, ¿no? Conforme al listado de actividades productivas de alto riesgo comprendidas en el anexo 5 del decreto supremo, acá no está, o está la Ley de Modernización de Salud, aprobado por el decreto supremo 0997 SA y sus normas modificatorias, ¿no? Entonces, este decreto supremo tiene pues también un anexo, un reglamento, ¿no? Que es el 00398 SA. Entonces, en estos dos decretos nos dan un listado de actividades, ¿no? Que son consideradas de alto riesgo, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice, no? Si la empresa en donde estamos nosotros laborando se encuentra en ese listado, en este caso le llaman anexo 5, nuestras auditorías las debemos realizar cada 2 años. Estamos obligados a realizar estas auditorías cada 2 años, ¿no? Y para aquellas empresas que no se encuentran en ese listado, las auditorías se realizan con una frecuencia de 3 años. ¿Ya? A su vez nos dice que los empleadores o aquellas empresas, ¿no? Que cuenten con hasta 10 trabajadores y cuya actividad no se encuentra en el listado de actividades productivas de alto riesgo, solo están obligados a realizar auditorías cuando la inspección de trabajo así lo ordene, ¿no? Entonces aquí hay 3 momentos, ¿no? Uno, cuando las empresas están o son actividades de alto riesgo que están comprendidas en ese anexo 5 del decreto supremo 00997 SA, ¿no? Ellas deben realizar las auditorías o están obligadas a realizar las auditorías por mandato legal cada 2 años.
Y si la empresa no realiza una actividad de alto riesgo, la frecuencia para la ejecución, claro, ejecución de la auditoría es cada de 3 años, ¿no? Y ahora, aún así, si mi empresa está dentro de esa lista, ¿no? Del anexo 5, pero cuento con hasta 10 trabajadores, ¿no? ¿No es cierto? No, me estoy confundiendo. Para aquellas empresas, ¿no? Que no están en ese anexo 5 y cuenta con hasta 10 trabajadores, las auditorías se van a llevar a cabo únicamente cuando la inspección de trabajo así lo ordene, ¿no? Y la pregunta sería, pero ¿cuándo sé, pues, que la inspección de trabajo lo va a ordenar? ¿No? Llegará un momento en que te visite, ¿no? La SUNAFIL, porque es la autoridad, el ente rector en el tema de inspección de trabajo, te visite la SUNAFIL, ya sea a través de una carta o a través de un inspector, y te diga, y te señale, ¿no? Te obligue a que realices una auditoría, ¿no? Entonces, por lo tanto, en ese escenario, ya estás en la obligación de contactar a un auditor o a una terna de auditores no debidamente acreditados en el Ministerio de Trabajo para que alguno de ellos que se elija pueda realizar la auditoría a tu centro de trabajo. ¿Estamos? ¿Está claro esta partecita o hay que aclarar algo? A ver, quisiera saber si les ha quedado claro. ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a repetirlo ya. Entonces dijimos, ¿no? Para empresas que están comprendidas en actividades de alto riesgo, las auditorías se realizan cada 2 años. Para aquellas empresas que no están comprendidas en las actividades de alto riesgo, las auditorías se realizan cada 3 años. Y complementariamente a ello, ¿no? Para aquellas empresas que no están comprendidas en las actividades de alto riesgo y a su vez solamente tienen hasta 10 trabajadores, las auditorías o están obligados a hacer las auditorías cuando la inspección del trabajo lo ordene. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo nosotros encajamos dentro de la mejora continua, ¿no? Dentro de este ciclo, ¿no? Del PHBA, ¿no es cierto? O el ciclo de mejora continua, ¿no? Entonces nos dice que la vigilancia de la ejecución, o sea, la implementación, pero hay que vigilarla, hay que hacer seguimiento, ¿no es cierto? Hay que hacer un seguimiento a la implementación del sistema de gestión de seguridad, ¿no? A través de las auditorías y los exámenes realizados por la empresa, cuando nos dice exámenes realizados por la empresa, se está refiriendo que hemos hecho inspecciones internas, ¿no? Permiten identificar, ¿no? Las causas de las no conformidades con las partes pertinentes o las disposiciones de este sistema, ¿no? Nos va a permitir identificar incumplimientos, no conformidades, ¿no? Y con ello, ¿no? Adoptar medidas apropiadas, ¿no? Para corregir estos incumplimientos, para corregir estas no conformidades, ¿no? Preguntarnos a qué se debe, ¿no? Ese incumplimiento, ¿no? Y sobre la marcha, tomar acción y corregir esas acciones para levantar las no conformidades o levantar los incumplimientos que estamos encontrando, ¿no? Hemos dicho que las auditorías deben quedar registradas en forma obligatoria en el registro de auditorías, ¿no? Ahora, el registro de auditorías, ustedes saben que solamente es un formato, ¿no? A este registro de auditorías se debe acompañar, ¿no? El informe del auditor, ¿no? El informe de auditoría es un contenido más amplio, más detallado, en donde el auditor pues da cuenta de los incumplimientos que ha encontrado, incluso indica cuáles han sido los motivos del incumplimiento. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, sigamos. Entonces, ¿cómo realizar la auditoría, no? Hasta este punto hemos estado viendo pues un poco el tema de conceptual, ¿no? ¿No? Pero ¿cómo realizar, no es cierto? ¿Qué cosas debemos hacer, no? Entonces, la auditoría tiene como objetivo, ¿no? Cumplir con la política del sistema de gestión de seguridad, porque el sistema tiene pues una política, y la política son los objetivos generales, lo que persigue la organización en temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Qué es lo que pretende lograr, qué es lo que quiere alcanzar la empresa o la organización, ¿no?
Y esto, ¿cómo lo va a lograr? A través de desarrollando pues un plan, ¿no? Un plan de seguridad y salud en el trabajo, y en este plan pues está comprendido por programas, está comprendido el sistema está comprendido por la matriz de identificación de peligros, tiene procedimientos, tiene estándares, está el reglamento, ¿no? Entonces, para conseguir ese objetivo que se ha plasmado en la política, vamos a valernos de una serie de documentos, ¿no? Vamos a documentar ello, ¿no? Vamos a detallar las especificaciones, los requisitos del cliente, reglamentos, procedimientos, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, programas de seguridad, ¿no? Programa de capacitaciones, el programa de inspecciones, el programa de vigilancia de salud de los trabajadores, ¿no? ¿Qué cosa queremos hacer, no es cierto? ¿Qué cosa debemos hacer, ¿no? Para conseguir lo que pretende la política, ¿no? Y en la realidad tenemos los procesos, lo que se hace, ¿no? Cómo se están haciendo, ¿no? Entonces ahí va a haber pues una diferencia, siempre va a haber una diferencia, ¿no? Entre lo que se pretende, ¿no? Y entre lo que se hace, ¿no? Entonces, esa verificación, ¿no es cierto? Esa distancia, ese cumplimiento, ¿no? A medias, por decirle, es la eficacia del plan, ¿no? Es la eficacia del sistema, ¿no? Qué tan eficaz está siendo nuestro sistema, ¿no? Para conseguir lo que pretende este objetivo general que está plasmado en la política, ¿no? Por ejemplo, nuestra política de repente dice, pues, brindar un ambiente seguro y saludable, ¿no? Eso es lo que pretende, ¿no? Nuestra política a los trabajadores. Pero sucede de que ha habido un accidente, sucede de que ha habido incidentes, entonces, ¿el ambiente de trabajo será seguro y saludable? Es la pregunta. No, no es cierto, porque ha habido un accidente, ¿no? Entonces nuestro sistema no está siendo eficaz, ¿no? Entonces haremos una investigación para verificar por qué ocurrió ese accidente, por qué ocurrió ese incidente, ¿no? ¿No es cierto? ¿Qué cosa está fallando, en qué está fallando nuestro sistema, ¿no? De repente hay algo que no es adecuado para la organización, o de repente hay algo que está faltando, ¿no? Nos ha faltado incluir algunas cosas adicionales, desarrollar procedimientos más específicos, identificar los peligros de una manera más adecuada, o de repente está identificado el peligro, pero no se ha dado la medida de control adecuada, ¿no? Entonces, producto de la investigación, van a salir todas esas cosas, ¿no? Eh, ya dentro de la ejecución, ¿no? Ya de la auditoría, hay unas etapas, ¿no? Que es el inicio, revisión de los documentos y preparación de la auditoría de campo, ¿no? Dentro del inicio está, pues, designar al auditor líder, ¿no? Dentro de ya dijimos que hay que presentar la empresa tiene que está en la obligación, ¿no? De presentar una terna de auditores, de entre los cuales se elegirá quién es el encargado de realizar la auditoría, ¿no? Dentro de los criterios que se van a tomar en cuenta, pues es la experiencia, sobre todo la experiencia en el sector, ¿no? Porque de repente es un auditor muy experimentado, ¿no? Pero es experimentado, digamos, en el tema de minería, pero ahora estamos en una empresa que realiza actividades de pesca, ¿no? Entonces no va a ser el auditor pues más apropiado para realizar ese trabajo, ¿no? Hay que definir los objetivos de la auditoría de alcance, ¿no? Ahora la auditoría pues no alcanza a toda la empresa, puede ser una parte de la empresa, ¿no? Por eso se requiere el alcance, ¿no? ¿Qué áreas se van a auditar? Un proceso, un área, ¿no? Y los criterios, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que nosotros vamos a verificar? Debemos armar previamente, ¿no? Determinar la viabilidad, ¿no? El centro de trabajo que va a ser objeto de auditoría está en la ciudad, está afuera, está en la selva, en la sierra, en el desierto, ¿no? Es fácil llegar, hay medios adecuados para llegar rápidamente, ¿no? La conformación del equipo auditor, ¿no? Ya les dije que hay un auditor líder y puede tener pues apoyo con otros auditores, ¿no? Y finalmente el contacto inicial con el auditado, ¿no? O sea, la empresa que va, o el área que va a ser auditado, hay que tener un contacto, hay que indicarles, hay que avisarles, ¿no? De que van a ser auditados, para que finalmente no se vean sorprendidos, bueno. Hay que auditarlo, hay que avisarles, hay que darles cuenta, ¿no? ¿Cuándo? ¿A qué hora va a llegar el auditor, ¿no?
revisar los documentos. Por eso les dije que hay que pedir el plan, ¿no? Todos los documentos que conforman el sistema, ¿no? Para verificar si están actualizados, ¿no? Para verificar si el plan responde o no responde a lo que dice la norma, ¿no? Porque de repente es un plan que se ha realizado sin observar lo que dicen las normas, ¿no? Entonces hay que verificar, eso sería el primer punto, auditar, ¿no? Una revisión de los documentos. Y la preparación para la auditoría de campo, ¿no? Hay que hacer el plan de auditoría, ¿no? ¿Cuándo se va a hacer? ¿Qué día se va a empezar? ¿Qué áreas se van a auditar? ¿Quién va a ser el encargado de auditar el proceso A, el proceso B, ¿no? La lista de verificación, o sea, los criterios, ya tenemos que tener armados nuestros criterios de acuerdo al plan de auditoría, de acuerdo al área que se va a verificar o auditar, ¿no? Y otros documentos de apoyo, de trabajo, que van a permitirme para hacer anotaciones, ¿no? De las observaciones que voy encontrando, ¿no? Finalmente, asignar, pues, el trabajo al equipo auditor, ¿no? Entonces, como ustedes ven, toda esta parte, pues, es una preparación previa, ¿no? Hay que preparar la auditoría, ¿no? No se trata de agarrar el plan y me voy corriendo a la planta a hacer la auditoría, ¿no? Hay que preparar la auditoría. Ya cuando estamos en campo, ¿no? Ya en la auditoría de campo, ya, digamos, hemos preparado todo nuestro plan de auditoría, nuestro programa de auditoría, tenemos todos nuestros criterios de auditoría. Ya cuando ingresamos a campo, ya vamos a ejecutar la auditoría, y va a haber una reunión de apertura, pues, ¿no? Y el auditor se presentará ante todos los auditados y les indicará, pues, cuáles son los fines, ¿no? Por los cuales está en ese lugar, cuáles son los fines de la auditoría, por qué es conveniente realizar la auditoría, explicarles que es por el bienestar de todos, ¿no? Y que nos va a ayudar, pues, a mejorar nuestro trabajo para que se realice de una manera segura, ¿no? Entonces, finalmente eso es lo que busca la auditoría, ¿no? Que el trabajo se realice de una manera segura, ¿no? Porque va a encontrar las no conformidades y como producto de la auditoría se van a tomar, pues, medidas correctivas, ¿no? A efectos de corregir estos incumplimientos, ¿no? De repente solicita el apoyo de algún guía, de un observador, ¿no? Porque el auditor, pues, no conoce internamente la planta, ¿no? Entonces solicitará el apoyo de un guía o un observador, ¿no? Ya en campo hará, pues, la recolección de la información, la verificación de la información a través de los criterios que ha preparado en oficina, ¿no? Se generarán los hallazgos, ¿no? Va a haber una generación de hallazgos, de no conformidades, ¿no? Porque lo que está cumpliendo, pues sí lo va a ir pasando, pues, ¿no? Ya cumplió. Pero cuando encuentra estas no conformidades, que son los hallazgos, ya indagará un poquito más a efectos de que le expliquen a qué se debe esa no conformidad, ¿no? ¿Por qué no se está cumpliendo con lo que dice los documentos, ¿no? ¿A qué se debe esa no conformidad? Entonces, toda esa información, producto de esa entrevista, va a ir anotando el auditor, que le va a servir, pues, para preparar su informe y preparar sus conclusiones y preparar las recomendaciones, ¿no? Y finalmente habrá, pues, una reunión de cierre, ¿no? Donde el auditor dará por concluido, ¿no? El acto de la visita, ¿no? El acto de la auditoría, ¿no? Esto ya finalmente va a ocurrir, pues, cuando ya todo el área que él ha tenido planificado auditar ha cumplido, ha verificado todos los criterios que que él ha armado previamente para realizar la auditoría. ¿Estamos? ¿Hay alguna pregunta en esta parte? Bien, sigamos. Bien, acá parece que se ha movido la diapositiva. Bien, dentro del inicio, ¿no? Está la definición de objetivos, alcances y criterios, ¿no? Los objetivos de la auditoría, ¿no? Deben ser establecidos por el cliente, ¿no? Es el cliente que va a decir qué cosa pretende, ¿no? Qué cosa busca con la auditoría, ¿no? Entonces, eso le va a permitir, pues, al auditor, va a ser el punto de partida del auditor para que arme su plan de auditoría, ¿no? Definir qué es lo que se va a lograr con la auditoría, ¿no? Básicamente, qué cosa se pretende con la auditoría, qué es lo que se quiere encontrar con la auditoría, ¿no? Hay una lista, ¿no? Esta, ¿no? Determinar el grado de conformidad del sistema de gestión de seguridad, ¿no?
o parte de él, porque les dije, no necesariamente se va a auditar pues, a toda la organización, a toda la empresa, se puede auditar a una parte, ¿no? De acuerdo a los criterios de auditoría que se han establecido, ¿no? La evaluación de la, ¿no? El otro objetivo, ¿no? O puede ser la evaluación de la capacidad del sistema de gestión, ¿no? Para asegurar el cumplimiento de los requisitos legales, reglamentarios y contractuales. Aquí hay que tener en cuenta que los requisitos legales, reglamentarios y contractuales son de cumplimiento obligatorio, ¿no? Si yo incumplo con estos requisitos legales, ¿no? Puedo ser pasible de una eventual sanción, ¿no? Porque no estoy cumpliendo con lo que indica la norma, ¿no? Otro objetivo que persigue la auditoría es la evaluación de la eficacia del sistema de gestión, ¿no? Para lograr los objetivos, ¿no? ¿Qué tan eficaz es mi sistema, ¿no? Para lograr esos objetivos que yo me he propuesto, ¿no? Yo me he propuesto 0 accidentes, pero están ocurriendo accidentes, ¿no? Entonces, evaluar a qué se debe, ¿no? ¿Por qué están ocurriendo esos accidentes, ¿no? ¿Dónde están los fallos? Encontrar el fallo del sistema, ¿no? Y a su vez, la identificación de áreas de mejora potencial del sistema de gestión, ¿no? Definitivamente en toda auditoría va a haber, pues, se va a encontrar algunas áreas que tengan pues, el potencial de mejora, ¿no? Todavía van a haber áreas que se pueden mejorar, ¿no? Que se pueden trabajar, ¿no? Que han sido eventualmente descuidadas, ¿no? Entonces, eso siempre se va a encontrar, ¿no? Ya. Entonces, dentro de los objetivos de la auditoría, ¿no? Lo que nosotros estamos persiguiendo, ¿no es cierto? ¿Cómo se está moviendo esto? Esto ya hemos visto. Acá. En la parte del inicio de la preparación de la auditoría, dijimos que hay que definir los objetivos, ¿no? Que ya hemos dicho verificar la eficacia del sistema, ¿no es cierto? Encontrar posibles áreas que son potenciales de mejoras, ¿no? Y también debemos definir el alcance, ¿no? El alcance y los criterios. Entonces, cuando nos referimos al alcance, está básicamente definido si va a ser a toda la empresa, va a ser a un solo centro de trabajo, a una sucursal, por decirles, a un proceso, ¿no? A una parte de una línea de fabricación, ¿no? Y ahí tienen algunos ejemplos de alcance de auditoría, ¿no? Por lo que ya les estaba mencionando, ¿no? Si la auditoría va a alcanzar a la totalidad del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, solamente va a ser a un centro de trabajo fijo, ¿no? A una sucursal, ¿no? De repente hay empresas que tienen, pues, una sede central y varias sucursales, y solamente quiere hacer la auditoría a la sucursal que quede en Ica, por decirles, ¿no? O a un proceso determinado, o a una central, o a una obra, o a una línea de fabricación. Entonces, esto se define en el alcance de la auditoría. En el momento que se planifica la auditoría, se hace el plan de auditoría, se pone cuáles son los objetivos de la auditoría, cuál es el alcance de la auditoría. En ese momento el alcance se dirá, pues esta auditoría tiene por finalidad verificar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad, ¿no? En el proceso de elaboración, no sé, pues se me ocurre de conservas de atún, por decirles, ¿no? Entonces ya estoy definiendo un proceso, ¿no? Entonces ese proceso, solamente ese proceso va a ser auditado, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a realizar la auditoría, ¿no? Hemos dicho que tenemos que pedir el plan para verificar, pues, que si el plan 1 está elaborado o no en cumplimiento o en observación a las normas que regulan la actividad que está siendo objeto de inspección o de auditoría, ¿no? Antes de realizar la auditoría in situ, o sea, antes de entrar a efectuar la auditoría propiamente dicha, ¿no? Se debe revisar toda la documentación, ¿no? Del auditado para determinar la conformidad del sistema, ¿no? Entonces, esto es muy importante. Nosotros debemos verificar si esos documentos del sistema de gestión que nos están alcanzando efectivamente está desarrollado conforme lo establecen las normas, ¿no?
La revisión, en la revisión debemos tener en cuenta, ¿no?, el tamaño, la naturaleza y complejidad de la organización, los requisitos legales específicos del sector. A ver, ¿quién está haciendo ruido? Apague su micrófono. Ya, entonces, nosotros tenemos que, y sabemos y conocemos, ¿no?, de que hay reglamentos de seguridad y salud en el trabajo sectoriales, ¿no? Entonces tenemos que verificar si el plan que nos están alcanzando está elaborado en función a ese reglamento sectorial, ¿no? Tenemos que verificar cuáles son los objetivos y el alcance de la auditoría, ¿no? Qué cosa pretendió o pretende alcanzar el empleador o el auditado con esta auditoría que se va a realizar, ¿no? Entonces, producto de esta revisión, también puede haber dos resultados, ¿no? Que la documentación sea apropiada y adecuada, por lo tanto, pasaremos pues ya a armar nuestros criterios para realizar la auditoría, ¿no? Pero si no es adecuada la documentación, ¿no?, informaremos pues al auditado y se decidirá si se continúa o se suspende la auditoría, ¿no?, hasta que se resuelvan los problemas de los documentos, ¿no? Entonces, por eso decía, antes de pretender hacer la auditoría de campo, tenemos que hacer una evaluación de todos los documentos, de todos los documentos que comprende el sistema, ¿no?, para verificar si son o no son los apropiados o los adecuados. Cuestión que si encontramos que los documentos no son los apropiados, probablemente se suspenda la auditoría hasta que se resuelvan esos impases que hemos encontrado en los documentos. ¿Estamos? Entonces, una vez que ya se haya hecho la auditoría de campo, ¿no?, ¿no?, vamos a encontrar pues una serie de conformidades, como también una serie de no conformidades, ¿no?, incumplimientos, ¿no?, a lo planificado, ¿no? Entonces, todo ello lo plasmaremos nosotros en un informe de auditoría, ¿no? En un informe de auditoría, dando cuenta básicamente y reforzando, resaltando las no conformidades. Por eso, eso es nuestro trabajo, ¿no? Por eso solicitan que el auditor sea independiente, ¿no?, para que pueda encontrar no conformidades, pueda encontrar incumplimientos. Entonces, en nuestro informe nosotros tenemos que resaltar como auditores esos incumplimientos, ¿no? Esos incumplimientos. Y obviamente debemos hacer recomendaciones para que esos incumplimientos pues, se subsanen a la brevedad posible, ¿no? Finalmente habrá un término de la auditoría donde entregaremos todos los documentos, ¿no?, todos los documentos, incluido el informe, y todos los documentos que nos hayan servido para levantar la información al auditado, ¿no? Nosotros no debemos llevarnos nada, ¿no es cierto? Entonces, ese es nuestro compromiso. Por eso se dice que el auditor debe tener ética profesional, ¿no? Entonces, en cumplimiento de esa ética profesional, el auditor debe dejar todos los documentos una vez concluido su trabajo con el informe, ¿no? Y como actividades complementarias a realizar producto de la auditoría, están pues en levantar las observaciones, ¿no?, y poner en ejecución las recomendaciones que haya dado el auditor, ¿no? Porque para las no conformidades que ha encontrado, el auditor va a dar unas recomendaciones. Y eso no puede solamente quedar pues en recomendaciones, sino se tienen que implementar a efectos de que esas no conformidades se vuelvan conformidades, ¿no? Porque ¿qué sucede en este punto, no? Digamos que el auditor termina su trabajo, ¿no?, y encuentra, pues, por decirles un número, 10 no conformidades, ¿no? 10 no conformidades y da unas recomendaciones también, ¿no?, para levantar esas no conformidades. Incluso se nombra unos responsables, ¿no?, al supervisor de las áreas, por decirles, para el levantamiento de esas no conformidades. Y queda ahí, pues, ¿no? Total, el auditor cumplió su trabajo, ¿no? Y finalmente por ello cobró. Ya queda en la empresa, pero lo ideal sería de que la empresa, culminada la auditoría, ¿no?, realice estas actividades complementarias, ¿no?, que es el de levantar esos incumplimientos que ha encontrado el auditor. Pero ¿qué sucede si esto no ocurre, ¿no?
solamente quedan en recomendaciones, ¿no? Hasta ahí aparentemente no va a pasar nada, ¿no? Pero ¿qué sucede si mañana más tarde llega un inspector de la autoridad fiscalizadora, del ente fiscalizador, y te solicita tu informe de auditoría, ¿no? A ver, te va a pedir tu registro de auditoría, el informe de auditoría. ¿Dónde están? Le mostrarás, ¿no? Aquí está. Perfecto. Cuando revise ese documento, encontrará que hay unos incumplimientos, ¿no? Que hay unos incumplimientos, ¿no? Entonces, ahí sí van a estar en problemas, ¿no? Porque el auditor, su trabajo del auditor simplemente te muestra los incumplimientos y te da unas recomendaciones, ¿no? Nada más. Pero el inspector de trabajo va un paso más allá. El inspector de trabajo está investido de autoridad y tiene esa facultad de sancionarte, ¿no? Entonces, por esos incumplimientos que no has levantado y que están reflejados en el informe de auditoría, el inspector te puede sancionar, ¿no? Porque estás poniendo en grave riesgo la seguridad y la salud de los trabajadores. ¿Estamos? ¿Hay una pregunta hasta aquí? ¿O está todo claro? Ingeniero, el plazo del informe, ¿cuántas horas de plazo tiene? O sea, eso depende depende, ¿no? La norma, como les dije, la ley te indica únicamente, hablando de forma general, ¿no? Hablando de forma general, ¿no? Te indica que debes hacer la auditoría, ¿no? Pero no te dice de qué manera, ni solamente te dice cada 3 años, 2 años, ¿no es cierto? Pero no te dice en cuánto tiempo debe entregar, pues, el informe el auditor, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de la envergadura, pues, de la empresa que está siendo auditada, ¿no? De repente en un día, 48 horas, 72 horas, ¿no? Eso es muy relativo, ¿no? Pero en el caso de minería, hay unos plazos, ¿no? Y las auditorías en minería se realizan de forma anual, ¿no? Hay un reglamento, ustedes saben que hay un reglamento de seguridad y salud ocupacional en minería, ¿no? Por ejemplo, ahí te dice que las auditorías se realizan en los 3 primeros meses, o sea, vale decir de cada año, ¿no? Enero, febrero y marzo, ¿no? Enero, febrero y marzo se realizan las auditorías en los 3 primeros meses. Y este informe de auditoría debe ser puesto en conocimiento del Ministerio de Energía y Minas y del Ministerio de Trabajo hasta el 5º día hábil del mes de abril. Entonces ahí cambia ya el escenario, ¿no? Cuando estamos en el sector minero, ¿no? Pero en los demás sectores eso no está establecido, no está estipulado de esa manera, ¿no? No hay un plazo, pero obviamente debe ser, pues, un plazo razonable, ¿no? 48 horas, 72 horas, ¿no? Como máximo, ¿no? Para ver qué es lo que finalmente encontró el auditor cuando hizo este trabajo de auditoría, ¿no? Ya que hay que tener en cuenta eso, los que quieren entrar al sector minero, que las auditorías se realizan los 3 primeros meses de cada año y el informe se entrega al Ministerio de Energía y Minas y al Ministerio de Trabajo dentro de los 5 primeros días hábiles, ¿no? Acá me pregunta, ¿y por qué existe, no? Bueno, así lo dice está estipulado en la ley, ¿no? Eso está normado, ¿no? Eso dice la ley y así está escrito, y toda ley es de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces eso ya habría que ver la exposición de motivos, ¿no? Los que han redactado esa norma, por qué pusieron de que en el sector minero las auditorías se tienen que realizar dentro de los 3 primeros meses de cada año, ¿no? Eso está establecido en la ley, ¿no? Entonces, como los resultados de la auditoría, ¿no? Así como los resultados de las investigaciones de accidente, de las auditorías, ¿no? Deben ser comunicados al Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y a sus trabajadores y a las organizaciones sindicales. O sea, la auditoría finalmente, ¿dónde se refleja el resultado de la auditoría? En un informe, ¿no? Finalmente este informe pues no debe ser secreto, ¿no? No puede ser encapsulado por el empleador, ¿no? Sino hay que difundirlo, ¿no?
hay que comunicarlo al comité, a los trabajadores y a sus organizaciones sindicales, para que ellos tengan conocimiento cómo va nuestro sistema, ¿no? Qué tan eficiente o eficaz está siendo nuestro sistema de gestión de seguridad, ¿no? Y no es con el afán de hacer quedar mal pues, a un determinado área en donde se hayan encontrado mayores incumplimientos, ¿no? Sino es para hacerle ver de que en qué debemos mejorar, ¿no? Cuáles son nuestras deficiencias que debemos corregir a efectos de mejorar y poder garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, ¿no? Eso finalmente es el gran objetivo que tiene la auditoría, ¿no? Encontrar deficiencias, encontrar incumplimientos, encontrar no conformidades para corregirlas, ¿no? Corregirlas y garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable, ¿no? Es básicamente el objetivo fundamental que persigue la ley, ¿no? Que digo, la auditoría, y además de que las auditorías pues son obligatorias, su ejecución, su realización, ¿no? Porque está establecido así en las normas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Vamos a pasar a otro punto, en donde ya vamos a ver, ¿no? Un caso práctico, digamos, de cómo se componen, ¿no? Los criterios que vamos a nosotros verificar o evaluar en una eventual auditoría, ¿no? Cuando seamos auditores, ¿no? Entonces, estos criterios son un paso previo, ¿no? Está dentro de la planificación de la auditoría, ¿no? Dijimos al principio que nosotros cuando planificamos la auditoría tenemos que establecer también los criterios en función a los documentos que nos han alcanzado, ¿no? Entonces, acá hay unos ejemplos de algunos criterios que se han establecidos para realizar una auditoría, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Con respecto a la política, ¿no? Podemos preguntarnos si la entidad, la organización cuenta con una política en materia de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que encontremos, nosotros iremos marcando si es afirmativa o negativa la respuesta, ¿no? Preguntaremos respecto a la política si expresa el compromiso en cuanto a prevención de daños a la salud, cumplimiento legal, consulta y participación de los trabajadores y mejora continua, ¿no? Entonces, estamos ahí, ¿no? Digamos, de alguna manera, evaluando la política, ¿no? Preguntaremos si la política se encuentra exhibida y difundida entre el personal, ¿no? Por ejemplo, eso también lo dice la ley, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo nosotros acreditaremos, ¿no? Porque la pregunta 1 y 2, básicamente teniendo la política a la mano, ¿no? Cuenta la política, me dirán, aquí está, toma, ¿no? O me enseñarán, ahí está publicado, ¿no? Y respecto a la pregunta 2, si expresa el compromiso en cuanto a esos puntos, ¿no? Y ya haré una lectura de la política y verificaré si efectivamente pues, está orientado a la prevención de daños a la salud, si está orientado al cumplimiento legal, si está orientado a la consulta y participación de los trabajadores, ¿no? Y la mejora continua. Pero en el punto 3, si se encuentra exhibida y difundida entre el personal, ¿cómo verifico ello? Si se encuentra exhibida, de repente me dicen, ahí está exhibido, pues, ¿no? Ahí está. En la sala de recepción de visitas, en el ingreso está la política. Entonces, eso podría ser un punto que se encuentra difundida entre el personal, ¿no? O de repente se le ha difundido la política a través de correos electrónicos al personal, ¿no? Entonces, esas evidencias tendré que solicitar, ¿no? A ver que me acrediten de que efectivamente la política ha sido difundida entre todos los trabajadores, ¿no? El alcance del sistema de gestión abarca toda actividad que desarrollan los trabajadores dentro o fuera de las instalaciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Muchas de las actividades de las empresas también se desarrollan fuera de sus instalaciones físicas, ¿no? Hay trabajadores pues, que van a hacer cotizaciones, van a hacer visitas a otras empresas, ¿no es cierto? Van a la SUNAT, a los bancos, están trabajando, ¿no? Estas personas están trabajando, no están en las instalaciones físicas, pero están trabajando afuera. No se han ido de paseo, ¿no? Están trabajando, ¿no? O están haciendo alguna cotización, ¿no? Visitando algunos proveedores, no están trabajando. Entonces habrá que verificar si el alcance del sistema también abarca esas actividades, ¿no?
fuera de las instalaciones, y obviamente que las instalaciones o las actividades que se desarrollan dentro de las instalaciones de la empresa, ¿no? Si existe un estudio de línea base, ¿no? Si se ha realizado o no, porque eso es obligatorio realizarlo, ¿no? La norma lo indica, ¿no? De que se debe realizar un estudio o un diagnóstico de línea base. Tendremos que pedir, ¿no? Muéstrame tu diagnóstico de línea base, ¿dónde están? ¿No? Si en la identificación de peligros y evaluación de riesgos en el IPER cuenta con un procedimiento y metodología para desarrollar el IPER, ¿no? ¿Cuál es la metodología que han empleado para desarrollar el IPER, ¿no? Muéstrame tu procedimiento, ¿no es cierto? ¿Para qué pedir eso? Si en la matriz IPER tiene desarrollado, ¿no? Para todas sus áreas y actividades y puestos de trabajo, ¿no? O está contemplado solamente alguna parte de ellos. Hay que verificar eso, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, ya cuando tenemos la matriz IPER a la mano, iremos pues puesto por puesto, ¿no? O en las áreas que nosotros hayamos definido dentro del alcance de la auditoría, ¿no? El proceso que hemos definido, a ver, alcánzame la matriz IPER del proceso, ¿no? Que voy a auditar. Me traerán y verificaré pues si ahí están todos los puestos, todas las tareas, ¿no? Que están contempladas en esa matriz IPER. Entonces, de esa manera, yo voy desarrollando mi auditoría, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Tenemos una serie de criterios más que hemos armado, ¿no? Para desarrollar nuestra matriz, nuestra auditoría, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí en otro criterio, ¿no? Con respecto a la matriz IPER, ¿no? Nos dicen los registros del IPER, o sea, la matriz, ¿no? Guarda relación con las actividades de riesgo que ha indicado y que se desarrollan en las instalaciones de la empresa del grupo Romero. Bueno, esta es una pregunta por ahí que hemos sacado, ¿no? Porque muchas veces, y ustedes saben, hay pues esa mala costumbre, ¿no? Del copia y pega, ¿no? Y a veces con la matriz IPER hay tantas actividades, tantas tareas, que a veces dejan tareas o actividades que no están contempladas, pues, o que nosotros no, como empresa, no realizamos, ¿no? Y aparece por ahí filtrada una actividad que no sabemos cómo ha llegado a esa matriz, ¿no? Y se ha visto, o sea, se pregunta eso porque se ha encontrado, ¿no? Se ha encontrado en matrices IPER actividades que no se desarrollan en la empresa. Entonces, lo que dejen en evidencia, pues, de que ha habido ahí un copia y pega, ¿no? Entonces, no ha habido la molestia de hacer un análisis o de revisar prácticamente, eso te deja en evidencia de que esa matriz IPER, pues, ha sido solamente realizada en escritorio, ¿no? Y no ha sido desarrollada en campo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que en la elaboración de la matriz IPER deben participar los trabajadores, ¿no? La matriz IPER se realiza en consulta y participación de los trabajadores, ¿no? Ustedes como especialistas no pueden sentarse en su máquina y desarrollar solitos la matriz IPER, ¿no? Porque, ojo, que se debe dejar constancia de que los trabajadores han participado en la elaboración de la matriz IPER. ¿Estamos? Incluso eso, como lo dice la norma, incluso eso es pasible de una eventual sanción, ¿no? Si es que no se deja constancia de que en dicha elaboración han participado los trabajadores, la empresa puede ser sancionada, ¿no? Nos dice que respecto a la matriz IPER, nos dice si la matriz IPER se actualiza por lo menos una vez al año, ¿no? O cuando ocurre un accidente o incidente de alto potencial y cuando ocurren cambios en las condiciones de trabajo. Por ejemplo, ese punto es obligatorio, ¿no? La ley lo dice, ¿no? La ley indica que la matriz IPER debe ser actualizada por lo menos una vez al año, o cuando ocurre un accidente o incidente peligroso, o cuando ocurre cambio en las condiciones de trabajo, ¿no? Cuando se dan estas tres condiciones, hay que actualizar la matriz IPER, ¿no? Entonces, en la auditoría se verificará ello, ¿no? Si se está realizando, se está cumpliendo, ¿no? Con realizar dicha actualización. Con respecto a la matriz IPER, ¿no? Si se tiene publicado la matriz IPER y el mapa de riesgo en todas las áreas, ¿no? También es una obligación legal, ¿no? La norma indica que hay que publicar en las áreas la matriz IPER con su correspondiente mapa de riesgo, ¿no?
Otro punto respecto a la matriz CIPER dice que se están tratando, ¿no? Se están tratando los riesgos con la implementación de las medidas de control sugeridas en la matriz CIPER. Entonces, acá viene lo principal, ¿no? A ver, ¿quién me dice cuál es el corazón del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Respondan nomás, si nos equivocamos, aquí estamos para aprender, no estamos en proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Cuál es el corazón del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? A ver, algún voluntario. Si nos equivocamos, estamos para aprender, no hay problema. El que habla tenga que estar en algún momento así, ¿no? Aprendiendo. Bien, entonces, el corazón del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la matriz de identificación de peligros y evaluación de riesgos. ¿Ya? Porque en función a esta matriz van a salir, pues, cuál es la necesidad de capacitaciones, ¿no? En qué necesito capacitar yo a los trabajadores, ¿no? ¿Qué medidas preventivas yo debo adoptar para mitigar los riesgos en el centro de trabajo? Por eso la matriz CIPER es el corazón del sistema. Pero a su vez, la matriz CIPER también tiene un corazón. ¿Y cuál es el corazón, ¿no? De la matriz CIPER? El corazón de la matriz CIPER es las medidas de control, ¿no? Porque ¿qué pasa? Si yo desarrollo mi matriz CIPER, soy un especialista, ¿no? En la elaboración de matrices CIPER, identifico las tareas, los peligros, los riesgos, valoro los riesgos, recomiendo mis medidas de control y no implementamos las medidas de control. ¿Esa matriz CIPER será eficaz? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen? Si finalmente las medidas de control no las estoy implementando. Esa matriz CIPER no va a ser eficaz, por más que esté bien hecha, ¿no? Entonces, por eso uno de los puntos a evaluar o a verificar en la auditoría es ver si las medidas de control se han implementado o no se han implementado, ¿no? Y así, ¿no? Seguimos una serie de preguntas. Ustedes pueden, estas son preguntas referenciales que les puede ayudar a ustedes en su trabajo de auditoría, ¿no? Y lo pueden tomar como referencia, ¿no? Pueden seguir ahí armando, ¿no? Pueden quitar algunas cosas que no les sea útiles a su organización. De repente hay algunos aspectos o criterios que no están considerados y ustedes los van implementando, ¿no? Pero de esta manera se arman los criterios, ¿no? En función a, entonces, ¿esto de dónde sale? Todo va a salir del plan, de los documentos, ¿no? Los criterios que yo voy a armar para realizar la auditoría van a salir de los documentos que me han alcanzado, ¿no? Entonces, yo primeramente, para planificar la auditoría, haré una lectura de los documentos, haré una lectura del plan, del reglamento, del IPER, ¿no? De todo ello haré una lectura, ¿no? Y en función a ello, armaré mis criterios, ¿no? Criterios que van a ser ya verificables en el campo, ¿no? Entonces, si ustedes siguen leyendo, van a seguir así los criterios, ¿no? Por ejemplo, con respecto a las capacitaciones, ¿no? Lo dice el punto 23, competencia, formación y toma de conciencia, ¿no? Entonces preguntaremos, ¿se realizan el número de capacitaciones de acuerdo a ley? Ustedes saben que hay como mínimo son 4 capacitaciones, ¿no? Pues verificaremos, porque estamos verificando el pasado, ¿no? Digamos, estamos verificando el 2020, ¿no? Verificaremos, entonces pediremos pues ahí su programa de capacitaciones, ¿no? ¿Cuántas capacitaciones han programado? Dice 4, lo que yo he programado lo mínimo, lo que dice la ley 4, ya aquí están mis 4 capacitaciones. ¿En qué temas? Muéstrame los registros de capacitaciones, ¿no? Verificaremos si efectivamente la empresa está capacitando a los trabajadores, ¿no? Verificaremos si se brinda inducción, ¿no? A los trabajadores, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera nosotros seguimos armando, ¿no? ¿No es cierto? Hay otra pregunta, dice, ¿se ha capacitado al personal en el uso y conservación del EPP? Porque no solamente basta con darle el EPP al trabajador, ¿no? Y si no sabe usarlo, ¿le será útil el EPP al trabajador? ¿No es cierto? Por lo tanto, debe haber pues una capacitación, ¿no? En el uso y conservación del EPP, ¿no? Y así seguiremos armando nosotros nuestros criterios, ¿no? Nuestros criterios
que vamos a verificar, que vamos a evaluar durante la auditoría que vamos a realizar, ¿no? Y como les digo, acá son unas preguntas referenciales que de repente para algunas organizaciones serán muchas, ¿no? Habrá preguntas que están sobrando, o de repente para otras organizaciones que son grandes, ¿no? Faltará algunas cosas, ¿no? Pero aquí ustedes ya tienen una referencia de los criterios que deben tomar en cuenta para la realización de la auditoría, ¿no? Entonces, con respecto a la documentación, te preguntas respecto al reglamento, ¿no? Si cuenta o no cuenta la empresa con reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, el reglamento, además hay que desarrollarlo. Por ejemplo, otra pregunta sería también a que no está ahí. Por ejemplo, hay una pregunta que no está ahí, ¿no? Es si el reglamento ha sido desarrollado o elaborado tomando en cuenta la RM 050 del 2013, porque esta RM 050 del 2013 te da o te recomienda un modelo de reglamento interno para su elaboración, ¿no? Entonces también podríamos preguntar eso, ¿no? Si este reglamento que tenemos a la vista está elaborado en función, ¿no? O tomando en cuenta la recomendación de la RM 050 de 2013, ¿no? Y aparte el reglamento hay que entregarlo a los trabajadores. Entonces habrá que pedirle los cargos de entrega del reglamento a los trabajadores, ¿no? Para verificar si efectivamente los trabajadores han recibido o no su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Se cuenta o no con reglas que regulen la conducta de los trabajadores, ¿no? Entonces, ¿yo dónde verifico, no? ¿Dónde verifico eso, no? Las normas que regulan la conducta de los trabajadores, ¿no? Eso básicamente está en el reglamento interno de seguridad o en el reglamento interno de trabajo, ¿no? Y así, sigo armando mis criterios para realizar la auditoría, ¿no? Y ustedes pueden, como les dije, quitar algunas cosas que estén sobrando y añadir algunas cosas que estén faltando, ¿no? No sé si tienen una pregunta al respecto, ¿no? Entonces, en realidad, hay dos puntos, ¿no? Importantes que hay que tomar en cuenta, ¿no? Para la auditoría, ¿no? Uno, la parte de la planificación, de la preparación de la auditoría, para lo cual nosotros debemos, pues, pedir la documentación, ¿no? Que conforma el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. En función a ese sistema, verificaremos o desarrollaremos nuestro plan, desarrollaremos nuestro programa de la auditoría y desarrollaremos nuestros criterios de auditoría, ¿no? Los que finalmente vamos, con estos criterios, vamos a ir a campo a realizar la auditoría propiamente dicha. ¿Estamos? No sé si tienen una pregunta al respecto, ¿no? Algo que no haya quedado claro. Y aprovechemos, todavía tenemos un poco de tiempo para poder de repente dialogar, compartir algunas experiencias o cuestiones de repente que hayan salido, ¿no? Que algunas dudas que ustedes tengan en seguridad que ya sean un poquito ajenas a la auditoría, ¿no? Pueden preguntarla con la confianza que ustedes tengan, ¿no? No hay ningún inconveniente, ¿no? Alguna duda que tengan, pregunten nomás, aprovechen para poder, acá estamos acá para aprender, ¿no? Acá hay una pregunta que me dicen, en caso de las pequeñas compañías mineras con menos de 10 trabajadores, ¿cómo? O sea, el tema de cómo se realiza la auditoría, o sea, el cómo se realiza la auditoría, eso es universal, ¿no? Básicamente se sigue esta misma metodología, ¿no? Ya sea pequeña o gran empresa, ¿no? El tamaño no te puede, de la empresa, la envergadura de la empresa, no te puede cambiar el patrón, ¿no? de la auditoría, ¿no? Eso es único, ¿no? El tema está de que, como es una empresa minera, ¿no? Y el sector minero tiene un reglamento propio, específico para el sector, entonces hay que tomar en cuenta lo que dice ese reglamento de seguridad y salud ocupacional para el sector minero. Entonces, ¿qué cosa te dice este reglamento, no? Que las auditorías se realizan en los 3 primeros meses de cada año. Vale decir,
enero, febrero y marzo. Entonces tú tienes que realizar, ya seas, y no te diferencia, ¿no? No te dice que porque eres pequeño productor minero, no vas a hacer las auditorías en ese periodo. No lo dice, ¿no? Simplemente dice que las auditorías se hacen en los 3 primeros meses. Entonces, ¿qué da a entender eso la norma? Que todas las empresas del sector minero, independientemente de su tamaño, ¿no? Porque hay 4 clasificaciones, ¿no? De la empresa minera. Hay gran minería, mediana minería, pequeña minería y minería artesanal, ¿no? Hay estas 4 categorías de empresa minera, ¿no? Entonces, las 4 categorías de la empresa minera están en la obligación de realizar sus auditorías entre los meses de enero, febrero y marzo. Y los 5 primeros días hábiles del mes de abril deben hacer entrega tanto al Ministerio de Energía y Minas, así como al Ministerio de Trabajo. Ya ahí no hay ninguna diferenciación, ¿no? Como le digo, el patrón de la auditoría es único, ¿no? No hay una diferenciación, ya sea por pequeño o gran empresa, ¿no? Acá me preguntas, ¿se han auditado entidades públicas? Sector construcción han tenido no conformidades, ¿podría explicar? A ver, obviamente, para empezar, ¿no? Todas las empresas del sector público o privado y entidades, ¿no? Entidades, cuando nos referimos a entidades, estamos hablando pues de las entidades del Estado, tienen la obligación de implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Implementar un sistema. Y cuando hablamos de sistema, estamos hablando pues de que hay normas que regulan el sistema, ¿no? Normas que regulan, ¿no? Y si nosotros leemos estas normas, indican de que las empresas, como parte del sistema de gestión, están obligadas, ¿no?, a realizar las auditorías de seguridad y salud en el trabajo. Están obligadas, es un mandato legal, la norma lo dice, ¿no? Entonces, para el caso de entidades públicas, obviamente muchas de ellas, y otras sí, realizan actividades de alto riesgo, ¿no? Algunas de ellas realizan actividades de alto riesgo y otras no. Por lo tanto, sus auditorías lo deben hacer para aquellos que no realizan actividades de alto riesgo cada 3 años y para las otras que sí realizan actividades de alto riesgo cada 2 años, ¿no? Están obligadas a hacerlos. Y obviamente si se encuentra, si en una eventual fiscalización, la autoridad encargada de la fiscalización va a una determinada entidad, por decir, a un municipio, ¿no? A un municipio va y le pide, y los municipios, muchas veces los municipios se desarrollan pues obras, ¿no? Hacen pistas, veredas, ¿no? Recolección de basura está considerada de alto riesgo, ¿no? Entonces, verifica que no están realizando las auditorías, obviamente van a ser objeto pues de una pasible sanción, ¿no? En las empresas del sector construcción se debe también realizar pues estas auditorías porque es obligatorio, ¿no? La norma lo dice, ¿no? Lo que pasa es de que muchas veces un proyecto no dura pues 2 años, ¿no? Dura menos tiempo, un año y medio. Entonces, ahí, por ejemplo, le ganó el tiempo, ¿no? Pero debería estar haciendo, en todo caso, inspecciones internas, ¿no? Que son una especie de digamos, auditorías, pero de menor magnitud, ¿no? Pero la finalidad es la misma, ¿no? La finalidad de una auditoría o de una inspección interna es verificar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y de encontrarse no conformidades, pues recomendar su inmediata, las medidas correctivas que correspondan, ¿no? Por ahí iría la respuesta a tu pregunta, ¿no? Si alguien tiene alguna pregunta adicional. ¿Alguna pregunta adicional? Como le digo, podemos tocar otros temitas adicionales a seguridad, ¿no? Algo que no les haya quedado claro por ahí, que tengan alguna duda de algún otro tema que hayan llevado. Compartan nomás su pregunta, su duda,
para poder, este es el momento, ¿no?, de poder aclarar estas dudas que ustedes tengan, ¿no? Porque realmente el tema de seguridad es bien amplio. En algún momento, cuando yo estuve también así como ustedes, también he tenido pues un mar de dudas, un mar de preguntas, ¿no?, que poco a poco las he ido disipando ya con la experiencia, con el trabajo y con el compartir experiencias con otros profesionales de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Eso es muy importante. A ver, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien que le haya quedado alguna duda? A ver, yo les pregunto, a ver alguien, y me responda nomás con la mayor sinceridad. Si se equivoca, no hay temores. Y es bueno equivocarse, ¿no? Porque nos va a permitir salir de una duda que tengamos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre auditoría e inspección de trabajo? A ver, ¿quién me podría decir? ¿Cuál sería la diferencia, no? Y finalmente, el efecto que pudiera tener, ¿no?, una auditoría y el efecto que pudiera tener una inspección. ¿Cuál es la diferencia? A ver, ¿quién dijo yo? A ver, Carlos Antonio, si podrías decirme cuál es la diferencia, ¿no?, entre auditoría e inspección de trabajo. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Auditoría está más que todo en un marco legal, mm, a cargo de un organismo, y la inspección está, bueno, más que todo va en el tema laboral, ¿no? O sea, por un supervisor o por un gerente de empresa, por decirlo, ¿no? Ya. Bien. Buena hora que hice esta pregunta. Y si es posible, tomen nota de ello, ¿no? Para que no se olviden. Ya, a buena hora que hice esta pregunta. Entonces, y esto quiero que se lleven de esta clase, ¿no? Porque ustedes han visto básicamente, para hacer la auditoría, debe existir, ¿no? Para hacer la auditoría debe existir el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Porque si no existe, ¿qué cosa voy a auditar? No voy a auditar nada, ¿no es cierto? ¿No? Si no existe sistema, no voy a auditar nada, ¿no? ¿Qué cosa voy a auditar? Nada, ¿no? Entonces, vamos. Entonces, para hacer la auditoría se requiere del sistema, número uno, ¿no es cierto? Producto de la auditoría se pueden encontrar incumplimientos, se pueden encontrar no conformidades, ¿no es cierto? ¿Eso dónde se va a ver? En el informe que hace el auditor, ¿cierto? En el informe que hace el auditor van a estar una serie, una relación de no conformidades y con sus recomendaciones, ¿no? Ya quedará en el auditado, en la empresa auditada, si pone en práctica o no las recomendaciones a efectos de subsanar o levantar esas no conformidades. Y queda ahí. Si no lo hace, si no levanta estas no conformidades, no pone en práctica la recomendación del auditor, quedarán ahí, pues, ¿no es cierto?, en un informe, ¿no?, encarpetado. Pero una inspección de trabajo, un proceso inspectivo, lo realiza una autoridad. ¿Me entienden, no? Esa es la diferencia entre auditor e inspector, ¿no? El auditor es una persona independiente que está acreditada en el Ministerio de Trabajo como auditor, ¿no? Y por ahí pues lo convocarán las empresas para que realice una auditoría, ¿no? Hace su trabajo de auditoría, hace su informe y las recomendaciones correspondientes por las no conformidades que ha encontrado. Pero el inspector de trabajo es una autoridad. Y toda autoridad te puede sancionar. Te puede sancionar una autoridad. ¿Qué pasa si el auditor, nos olvidamos un momento del auditor y hablamos del inspector, ¿no? El inspector igualito va, ¿no? El inspector
para empezar, la auditoría es planificada, ¿no es cierto? Como es planificada, es avisada, ¿no es cierto? Programada, ¿no? Se sabe cuándo se va a realizar, cuándo, quién lo va a realizar, cuándo se va a empezar, a qué hora, por dónde, ¿no es cierto? Es una actividad, un proceso sistemático, planificado, programado. Pero la inspección no. La inspección es sorpresiva. Para la inspección no te avisa. La inspección no te notifican. De pronto, alguien toca la puerta y se presenta un inspector de Sunafil. Se presenta un inspector de Sunafil. Y la empresa está en la obligación de hacerlo pasar, de dejarlo ingresar al centro de trabajo. No le puede negar el ingreso, ¿no? Una vez que se presente el inspector, llega, le abren las puertas, va, se presenta, explica cuál es el motivo de su presencia. Señores, matriz CIPER a mi mano, ¿no? A ver, vamos a verificar. Ustedes aquí en su matriz CIPER han recomendado estas medidas de control. Vamos a verificar que hayan implementado esas medidas de control. Y el inspector, ahí sí pues es la persona, ¿no? Ahí sí es, al igual que el auditor, encuentra de que esas medidas de control no están implementadas. Entonces, ahí cambia el panorama, ¿no? Ahí viene la diferencia. Como el inspector es autoridad, el inspector tiene esa facultad por mandato legal que te puede sancionar, ¿no? El inspector no te va a recomendar como el auditor, ¿no? Te recomiendo, he encontrado estos incumplimientos y recomiendo que hagas A, B, C, D cosas, ¿no? El inspector no te va a recomendar eso, ¿no? Tú has dicho que vas a hacer A, B, D, C cosas y no estás cumpliendo, por lo tanto eres objeto de sanción y vas a terminar multado. Esa es la diferencia entre auditoría e inspección, ¿no? Ambas van a encontrar no conformidades, ¿no? Tanto la auditoría como la inspección van a encontrar no conformidades. Lo que pasa es que en la auditoría te van a dar recomendaciones para subsanar esas no conformidades. En la inspección te pueden sancionar por producto de encontrarte esas no conformidades. Esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, que quede claro ese punto, ¿no? ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Sí, amigo, buenas tardes. Ingeniero, en todo caso, la auditoría es posterior, pues, ¿no? A que ya se haya ejecutado los trabajos, ¿no? La investigación, ¿no? O la auditoría que se hace, cómo ha actuado, si ha habido Claro. una correcta actuación, ¿no? En Claro. cambio, la inspección es en cualquier momento durante la ejecución, ¿no? Se podría concluir. Claro, claro, pero también la inspección te verifica el pasado, ¿no? Porque, por ejemplo, el día de hoy, 20 de marzo, llega un inspector a las 9 de la mañana al centro de trabajo y te puede pedir, acredítame la capacitación de los trabajadores del año 2020. O acredítame que los trabajadores que están aquí durante el año 2020 les he hecho sus exámenes médicos ocupacionales. ¿Me entiendes? O sea, también, o sea, tanto la auditoría como la inspección te miran, te observan el pasado, ¿no? O sea, ¿cuál ha sido tu comportamiento en temas de seguridad y salud en el trabajo en el pasado? Pero la inspección también puede ser en el presente, ¿no? Porque ¿qué sucede? Yo entro a un centro de trabajo como inspector de trabajo y encuentro una construcción, digamos, estamos en una construcción y encuentro pues un desorden por aquí, palos por allá, maderas con clavos ahí que están tiradas por todos lados, ¿no? Es un peligro potencial prácticamente de muerte, ¿no? De repente hay cajas de tragaluces que no tienen protección adecuada, están libres, o espacios ya de altura de tercer, cuarto, quinto piso que no están, los bordes no están protegidos, no tienen barandas de protección. Entonces, eso es el presente, eso es lo que va a encontrar el inspector, ¿no? Entonces, el inspector, como es autoridad, en ese momento te puede sancionar, ¿no? Y una forma de sancionar en ese tipo de escenarios es que el inspector te paraliza los trabajos, ¿no? Tiene esa facultad como auditor, ¿no? De paralizarte los trabajos, ¿no? Y la paralización, pues, es una sanción, ¿no es cierto? Es como tu bodega, es como tu bodega que te encuentra el fiscalizador municipal que está funcionando sin licencia, te cierra tu bodega, ¿no? Es igualito, ¿no?
te paraliza los trabajos del inspector, ¿no? Entonces, pero ambas te chequean el pasado, ¿no? Te verifican el pasado, cuál ha sido tu comportamiento en el pasado con respecto a los temas de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Pero el inspector, como esa autoridad, tiene una facultad adicional, ¿no? De que te mire el momento también, ¿no? La foto del momento, ¿no? Cómo estás en temas de seguridad, sobre todo en condiciones de trabajo, ¿no? Que es lo que se percibe en el momento, ¿no? De repente hay una máquina, digamos, que tiene elementos giratorios y no tiene guarda de protección, ¿no? Es un peligro, al trabajador lo puede atrapar en alguno de sus miembros en cualquier momento, ¿no? Y el inspector se percata de ello, simplemente el inspector dice, ¿sabes qué? Acá apaga, paraliza esa máquina, los trabajos en esa máquina, hasta que no me instales una guarda protectora, ¿no? Ya. Cuestión que no tiene el auditor, por decirte, ¿no? El auditor simplemente va a decir, no, esa máquina en tal punto se encontró, no cuenta con guarda, ¿no? Se recomienda que se instale una guarda, ¿no? ¿Me entiendes? Que a mi inspector no, el inspector va a decir, para los trabajos, ¿no? No puede seguir trabajando esa máquina, esa persona no puede seguir operando esa máquina, porque en cualquier momento puede ser pasible de ocurrirle alguna desgracia, ¿no? Esa es la diferencia. ¿Estamos? No sé si ha quedado claro a tu pregunta. Correcto, ingeniero, todo está bien, correcto. Acá hay otra pregunta que me hacen por el chat, me dice, accidente de trabajo solo se denomina así cuando sucede el accidente en el área de trabajo, porque utilizando por ejemplo, ¿no? Utilizando la amoladora energizada, claro, ya estás en un centro de trabajo, dentro de esas instalaciones, estás haciendo uso de la amoladora y te accidentas. Bueno, ha sido, pues, definitivamente no hay mucho que explicar, ha sido un accidente de trabajo, ¿no? Ya que como definición de accidente de trabajo, dice dentro y fuera de horas del trabajo. Ya, a ver. ¿A qué se denomina accidente de trabajo, no? Dice a todo evento, ¿no? A todo evento que sobrevenga, ¿no? Como consecuencia del trabajo que se realiza dentro del centro de trabajo, o sea, dentro de la empresa, digamos, o con ocasión del mismo, ¿no? Fuera de las áreas del trabajo, o incluso dice fuera del horario de trabajo, ¿no? ¿No? Por eso viene ese con ocasión del mismo, ¿no? Entonces, ¿para qué cosa cubre, ¿no? Ese término o con ocasión del mismo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir ese término, no? Normalmente las empresas pues tienen un recinto, ¿no? Donde realizan sus actividades y tienen pues establecido un horario de trabajo, ¿no? Entonces todo accidente que ocurra dentro de las instalaciones y dentro de ese horario de trabajo, definitivamente no hay mayor duda, ¿no? Es un accidente de trabajo. Pero ¿qué sucede si se envía pues a otras personas a realizar determinadas tareas fuera, ¿no? Fuera del establecimiento, ¿no? Y de repente enviamos pues de Lima digamos, a Piura, ¿no? A hacer unos trabajos a un trabajador, ¿no? Y sucede un accidente, pues, ¿no? Antes que llegue a Piura, o sea, el trabajador ni siquiera ha llegado a Piura, ¿no? En el camino sucede un accidente vehicular. Entonces la pregunta ¿es un accidente de trabajo o no? El trabajador no estaba haciendo la labor porque de repente era, digamos, un técnico en mantenimiento de maquinaria de refrigeración, ¿no? Que tenía que hacer en Piura, pero ni siquiera ha llegado a hacer ese trabajo, ¿no? Ha estado por Chiclayo y sucede un accidente vehicular, pues. Entonces la pregunta es, ¿ustedes qué opinan, no? ¿Es un accidente de trabajo o no? Y el accidente ocurre, por decirte, pues a las 4 de la mañana, ¿no? No está en las instalaciones, no está en el horario. Acá Wilmer me dice que sí claro, es un accidente de trabajo. Es un accidente de trabajo, por eso dice con ocasión del trabajo, ¿no? También es accidente de trabajo aquel evento que sucede con ocasión del trabajo, ¿no? ¿Y acaso el trabajador se ha estado yendo porque él ha querido, por cuenta propia? A él lo han enviado, ¿no? A hacer una labor. Él ha estado trabajando, en ese desplazamiento ha estado trabajando, ¿no?
y ocurrió ese accidente, ¿no? Entonces, a eso se le llama, a esos tipos de accidentes se le llama accidentes con ocasión del trabajo, ¿no? Y así hay una serie de ejemplos, ¿no? Una serie de ejemplos, ¿no? De que el accidente de trabajo es aquel evento, ¿no?, que se suscita dentro, en las instalaciones de la empresa, en el horario de trabajo, y que causa daño al trabajador, así como aquellos eventos, ¿no?, que en donde haya ocurrido este tipo de accidentes con ocasión del trabajo, ¿no? O por ejemplo, ¿no?, de repente al contador, ¿no?, sale de la empresa, ¿no?, a la 1 de la tarde, después del almuerzo, está yendo a la SUNAT, y por ahí pues en la calle está caminando, hay un buzón sin tapa, ¿no?, y se cae. Es accidente de trabajo, ¿no? Igualito, ¿no es cierto? El contador ha estado trabajando, bueno, ha estado viendo la SUNAT y no se ha percatado de que había un buzón sin tapa y se accidentó. Se fracturó la pierna. Es un accidente de trabajo. Entonces, ¿cuándo va a dejar de ser accidente de trabajo? Cuando ya el trabajador no está prestando sus servicios a su empleador, ¿no? Cuando ya el tiempo que dispone el trabajador es de él, ¿no? Y ya estaba haciendo cosas propias, cosas personales, que no tienen nada que ver con la empresa, ¿no? Pero mientras haya salido a una eventual comisión, ¿no?, por orden del empleador, y pasa este evento negativo, se considera un accidente de trabajo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta más? A ver, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Qué me responden? Piénselo un poquito. Ustedes saben, ahora con ocasión del COVID-19, las empresas están en la obligación de desarrollar un plan de vigilancia, de prevención y control del COVID-19 en el trabajo, ¿no es cierto? Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Entonces mi pregunta es, ¿en qué parte del IPER iría este plan? A ver, piensen un momentito antes de responder. Ya, a ver, ¿alguien tiene la respuesta? ¿En qué parte del IPER iría el plan de vigilancia y prevención del COVID en el trabajo? ¿O no va? Bien, entonces, el plan de vigilancia es una medida preventiva, ¿no es cierto? Es una serie de medidas preventivas, los cuales nos ayudan o evitan de que nosotros nos contagiemos con el COVID-19, ¿no es cierto? Entonces, les voy a preguntar de forma distinta, ¿en qué parte del IPER van las medidas preventivas? Ustedes se han llevado lo que es la matriz IPER, ¿no es cierto? ¿O todavía no han llevado ese tema de matriz IPER? A ver, ¿qué me responden? ¿Han llevado la matriz IPER todavía? Yo creo que sí, ¿no? Porque para estar haciendo el tema de auditoría a este punto que hemos llegado, ya han llevado la clase de matriz IPER. Entonces, el docente que les ha enseñado les ha debido decir, ¿no?, de que
como el plan de vigilancia de prevención del COVID-19 es una medida preventiva, considera, ¿no?, una serie de medidas preventivas. Este plan, si yo quisiera agregarlo, insertarlo dentro de mi matriz CIPER, lo debo colocar dentro de las medidas de control, ¿no? Porque las medidas de control no son más que otra cosa que medidas preventivas. ¿Estamos? Si alguien más, alguna pregunta por ahí ya para